Merengue y un poco de reggaetón. Historia que cuenta en cada rincón. Los dueños del circo en plena acción. ¿Sabías que, incluso luego de su muerte, el fantasma del dictador continuaba en el país? Pero yo no te traigo uno, sino que tres. Y te digo algo, adivina quién duró más que una novela de Telemicro y sin anuncio de por medio. Balaguer, ¿quién más? Yo sé que ya tú sabías, pero nada, espérate ahí. Y después, ¿tú sabes qué pasó? Vino Antonio Guzmán. ¿Sabes qué vino? Con una buena intención, pero le jugó un truquito que nadie lo entendió. La vaina se puso fea. Y yo no te quiero hablar de Jorge Blanco porque te lo voy a hablar después. Pero ese sí que se vivió su novela. Protestas por todos lados y la gente en la calle como si fuera extras de una película. No le importaba nada. Y la economía, bueno, estábamos en olla, pero nada. Así es la vida. Ah, pero ustedes no saben quién regresó. Balaguer, ese mismo. Así como tu ex que dijo que nunca regresaría y ahí tú lo tienes al lado tuyo. Pues sí, Balaguer, ya estando ciego y viejito, hasta se podría decir que medio místico, gobernaba con más control que un dron. En el 90, después de un fraude electoral que puso al país a arder, hizo un pacto por la democracia, pero sí, entre comillas, y se autoexilió del poder para volver 2 años después como si nada. Dicen que ni Trujillo se atrevía tanto. Ah, pero también de Leonel Fernández hay que hablar, porque cuando llegó en el 96 parecía sacado de una película gringa, traje fino, laptop en mano y verbo de poeta. Pero, ¿tú sabías que Fidel Castro vino a visitar al palacio? Pues sí, en el 98. Fidel aterrizó como si fuera una celebridad caribeña y se dio una vuelta por la zona colonial con Leonel, como dos panas de toda la vida. Ay, pero también hay que hablar sobre Hipólito, que en el 2000 dijo, es para adelante que vamos, y nos fuñó para atrás. La vaina se prendió con el lío de Bannister. El peso se desplomó y la gente guardaba dólares debajo del colchón. Es verdad. Y después intentó reelegirse en medio de la crisis y el pueblo le dijo, ni loco, papá. Pero espérate. En el 2004, su cara salió en papeletas falsas que circulaban más que la verdad. Literal, un escándalo con billete trucho en plena campaña. Ya tú puedes ver el lío que ese hombre tenía. El gobierno de Rafael Leónidas Trujillo, el cual se caracterizó por ser un gobierno dictatorial y opresivo. Durante este gobierno, Rafael Leónidas Trujillo se encargó de implementar el temor dentro de los ciudadanos dominicanos. Este gobierno duró más de 30 años en nuestra república, desde 1930 hasta 1961, año en el cual Rafael Leónidas Trujillo guindó los tenis. Sí, así como lo escuchan, el 30 de mayo de 1961, Rafael Leónidas Trujillo fue asesinado. Y he aquí los que mataron al jefe. Mataron al dictador Rafael Leónidas Trujillo. A pesar de que este gobierno fue bastante opresivo y dictatorial, luego del asesinato de Rafael, el pueblo estuvo fragmentado. Por un lado tenemos a la sociedad quien sufrió este asesinato. El hombre que había sido sembrado en sus mentes como su protector y guía, que podía ayudarlos y defenderlos. El único dominicano que aparentemente lo podía todo y que por consiguiente estaba más cerca de Dios. Ese hombre estaba muerto. Y por otro lado tenemos a la población quien lo celebró. Santo Domingo, las penas te hace sufrir un horror. Rompe esa dura cadena para que vivas mejor. Para que vivas mejor. Para que vivas mejor. Para que vivas mejor. Hay que tumbar a Chapita y a las chapitas chiquitas que están a su alrededor. Y que al sacudir la mata caiga ese mono traidor. Y aquí, para muchos de los dominicanos, en esta etapa de la historia llega su final feliz. Pero de seguro ustedes se preguntarán, ¿qué pasa luego de este final feliz? Pues
Luego de este final feliz en la historia dominicana, empieza nuestro chisme histórico. Luego de la muerte de Rafael Leónidas Trujillo, parecía que había tenido hijos en todas partes del país, por el hecho de que todo el mundo quería tener parte de su fortuna. Incluso aparecieron herederos de donde no había. Muchas de las personas trataron de mantener este sistema de gobierno trujillista con el objetivo de mantener en su persona este poder que Trujillo tenía anteriormente, dando como consecuencia que muchos de los ciudadanos sintieran que el fantasma de Trujillo aún permanecía en el país. Y ya dentro de 25 años yo habré desaparecido. And naturally he expects, and Luego del asesinato del dictador, el poder del Estado pasa a Ramfis Trujillo, el hijo de Rafael Leónidas Trujillo y Joaquín Balaguer, quienes en ese momento querían pintarse como los más democráticos, debido a que empezaron a permitir los partidos políticos, permitieron que aquellas personas que habían sido exiliadas durante el gobierno de Rafael Leónidas Trujillo pudieran retornar a su país de origen, e incluso empezaron a obtener más libertades con los ciudadanos y a tener libertad de prensa. Pero los dominicanos, como dominicanos al fin, no cogieron eso. ¿Y qué hicieron? Empezaron a exigir que Ramfis y su familia abandonaran el país, mientras que Joaquín Balaguer abandonara la posición de presidente que tenía en aquel momento. De aquí en adelante se armó la de Troya en el país. Por un lado tenemos a la oligarquía, aquella clase alta, quienes durante la dictadura estaban del lado de Rafael Leónidas Trujillo, tenían buenas posiciones en el Estado y podían hacer lo que quisieran en el país, pero si Rafael Leónidas se lo permitiera. Pero luego de que Rafael Leónidas Trujillo fuese asesinado, ellos empiezan a pensar o empiezan a querer obtener todas estas grandes extensiones de tierra, aquellas compañías que Rafael Leónidas Trujillo, ya que ellos se consideraban como los herederos de Rafael Leónidas Trujillo. Luego tenemos a la burguesía, aquellos grupos populares, quienes luego de la muerte de Rafael Leónidas Trujillo empiezan a exigir mayores oportunidades, mejores condiciones económicas en cuanto a sus trabajos. También empezaron a exigir tener mayor participación política en aquellos asuntos del Estado. En sí, cada uno de esos grupos empezaba a buscar para su lado, debido a que cada quien quería tener para ellos el poder o la hegemonía del Estado. Déjenme decirles que, aunque ustedes no lo quieran, la historia de la República Dominicana siempre tendrá contenido para entretenerlos. Luego de que sacan a Joaquín Balaguer y a Ramfis Trujillo del control del Estado, Joaquín Balaguer establece un Consejo de Estado el 1 de enero de 1962, el cual se mantiene hasta el 18 de enero del mismo año. Pero, ¿qué fue este consejo y para qué se establece? Pues este consejo fue una clase de gobierno provisional, el cual se establece con el objetivo de guiar el país para que se celebren elecciones de manera democrática el 20 de diciembre de 1962. Pero en realidad considero que aquí había un gacho. Pues, ¿quién era el encargado de este Consejo de Estado? Pues el mismo Balaguer. Y Balaguer había sido presidente de manera títere durante el año 1961, cuando asesinaron a Rafael Leónidas Trujillo. Y luego, junto a Ramfis, como habíamos dicho anteriormente, trata de quedarse con el control del Estado. Y ahora, digamos que crea este Consejo de Estado de que para celebrar elecciones de manera democrática en el 1963, pero considero que simplemente se hizo eso para quedarse con el poder del Estado. Ya para el año 1962, el 18 de enero, Balaguer abandona el control o la presidencia de este Consejo de Estado y establece un segundo Consejo de Estado el 18 de enero de 1962, hasta el febrero de 1963, cuando se celebran las elecciones presidenciales. Durante este Consejo de Estado se estableció como presidente a Rafael Bonelis, donde se logró que se celebraran elecciones de manera democrática, y quien ganó durante esas elecciones fue Juan Bosch. Pero considero que estas elecciones no fueron un tanto fáciles para Juan Bosch, debido a que, como sabrán, este partido político al cual él pertenecía, el PRD, fue creado por él en Cuba en el año 1939, mientras estaba en el exilio.
Y cuando Juan Bosch regresa al país con ciertos ideales un poco diferentes, por así decirlo, a lo que tenían los dominicanos, se le empieza a acusar de comunista. Se le empieza a acusar de comunista y una persona que ni siquiera creía en Dios, algo que lo afectó bastante durante estas campañas. Y no se le acusaba simplemente por esto que acabo de mencionar, sino que estos ideales que Juan Bosch tenía no le convenían a cierta clase, de la sociedad, a la clase alta, a la oligarquía. Por ejemplo, Juan Bosch apoyaba a la clase baja, a los campesinos, y quería establecer reformas agrarias. Y esto no le convenía a estas personas debido a que si se establecían estas reformas agrarias, a ellos se le empezaría a quitar tierras y no querían que esto se estableciera. Ya cuando Juan Bosch llega a la presidencia, establece esta reforma agraria, la cual decía que iba a establecer, y se le quitan estas grandes extensiones de tierra a estas personas adineradas, a esta oligarquía. Y también se establece un cambio en la constitución, se hace una reforma, por lo que estas personas, al ver todo eso que está haciendo Juan Bosch y que no le convenía, ¿qué hacen? Pues le dan un golpe de estado. ¿Han escuchado la frase que dice 3 cabezas piensan mejor que una? Pues los dominicanos se la tomaron en serio, debido a que luego del golpe de estado que se le da a Juan Bosch en 1963, se establecen los triunviratos en el país, que son aquellos gobiernos en los que están presididos por 3 personas. Este gobierno de triunvirato se caracterizó por ser bastante opresivo y dictatorial, por el hecho de que durante este gobierno se establecieron un sinnúmero de reformas que no fueron del favor de los ciudadanos dominicanos, principalmente de aquellos que apoyaban a un país más democrático. Dentro de estas reformas que se establecieron fue la eliminación de la Constitución de 1963, establecida por Juan Bosch, también todas las persecuciones que se hacían contra aquellas personas que estaban en contra del gobierno, principalmente de los políticos que pertenecían al partido político PRD, ya que este gobierno quería erradicar por completo este partido. También todas las restricciones, como es el caso de la restricción de expresión, restricción a las reuniones, lo que desagradó bastante a la población dominicana. Y saben que en abril del año 1965 los ciudadanos deciden lanzarse a las calles con el objetivo de volver a tener un gobierno democrático como el de Juan Bosch, lo que provocó que se estableciera la Revolución de Abril. Esta revolución estaba dividida en 2 bloques. Por un lado tenemos a los anticonstitucionales, quienes querían que se mantuviera este gobierno del triunvirato, mientras que por otro lado estaban los constitucionalistas. Este eran el grupo de personas que querían que regresara Juan Bosch a la presidencia sin la necesidad de elecciones. Y es aquí donde entran nuestros amigos los yanquis, los estadounidenses, en su segunda intervención en la República Dominicana, quienes buscaban interceder en esta crisis que estaba latente en el país en esos momentos, y también quienes buscaban proteger a sus ciudadanos estadounidenses que se establecían en el país, y también ayudar a que en el año se establecieran elecciones de manera democrática en el año 1966. Pero aparte de eso, también tenían otros intereses que fueron ocultados, por así decirlo, por estos principales mencionados anteriormente, que era evitar que la República Dominicana obtuviera influencia comunista, como es el caso de nuestra vecina isla Cuba. En fin, los Estados Unidos sí apoyaron a que se celebraran elecciones de manera democráticas, pero considero que no fueron tan democráticas debido a que Estados Unidos estaba inclinado hacia los ideales de los grupos anticonstitucionales, debido a que no quería que otra vez llegara Juan Bosch a la presidencia, ya que no le convenía. Como dijimos más atrás, anteriormente,
se decía que Juan Bosch tenía ideales o pensamientos comunistas, por lo que Estados Unidos no quería eso para la República Dominicana. Durante las elecciones, Juan Bosch ni siquiera pudiera salir a las calles a dar campaña, ya que se fue amenazado constantemente y las campañas que daba, la daba desde su casa, desde un radio que tenía. Así que esto provocó que obviamente quien ganara las elecciones fuera nuestro queridísimo amigo Joaquín Balaguer. Pero como pueden darse cuenta, estas elecciones de 1966 no la pudo haber ganado Joaquín Balaguer de manera democrática, ya que todo esto que estaba aconteciendo decía todo lo contrario. Como pudieron ir viendo durante todo esto que he hablado y también lo que se va a mencionar más adelante, la República Dominicana, gran parte de los ciudadanos lo que buscaban era tener un país más democrático. Pero esto no se iba a lograr nunca mientras se iba teniendo esta gran lucha entre clases sociales, quienes cada uno lo que buscaba era tener el control o el poder del Estado. Mientras esto estuviera sucediendo en el país, no se iba a lograr tener esta democracia que tanto soñaban los dominicanos en este momento. De mi parte, yo doy inicio con los 12 años de Balaguer. ¡Wow! 12 años en un gobierno. Es como ese ex que no te suelta y te tiene ahí. No, yo no me quiero ir. Y no 12 años relajando, 12 años mandando. Balaguer sabía venderse en la política, wow. Ese era el hombre del desarrollo. Él se ponía como el hombre de las infraestructuras. Ahora van a poder ver algunos periódicos en donde construyó acueductos, canales de riego, también carreteras, puentes y escuelas. Construyó de todo un poco. Bien, ¿y cómo llegó Balaguer al poder? Balaguer llegó el 1 de julio de 1966 como un salvador a la patria, porque ustedes saben, luego de ese lío de la guerra civil del 65, la intervención norteamericana, todo eso, el país quería un cambio luego de todo aquello ocurrido. Entonces, ¿qué pasó? Estaba dividido el país entre las personas que querían de vuelta a ese personaje Juan Bosch, que promulgó la Constitución del 63 con ideales sumamente diferentes, pero que creían que eran comunistas. Pero mentira.